Vamos a empezar. Primero, un poco de información sobre las 4 maquetas expuestas. La protagonista es sin duda la maqueta urbana de 1991. Tras la reunificación en el 90, la actividad constructora se concentró inicialmente en el antiguo centro de la ciudad de Berlín Oriental, el llamado casco histórico. Para poder evaluar mejor en retrospectiva los resultados urbanísticos del plan de construcción, creamos esta maqueta de trabajo. Muestra el inventario de edificios anteriores a 1990 en blanco y en marrón aquellos edificios que se han construido desde entonces, los que su fachada aún no está detallada y los que se deberían construir. La maqueta urbana de la RDA a su derecha muestra los edificios del plan de urbanismo para el área central de Berlín Oriental anterior a 1989. Es decir, la imagen idealizada de una metrópoli socialista poco antes de su desaparición. Es digno de mención el diseño detallado y cuidadoso de las fachadas, con láminas de plástico de colores que confieren a este modelo el encanto nostálgico de la RDA, si les gusta ese estilo. La maqueta no está completa, aparte está en una exposición sobre la nostalgia del Este. Como ya sabrán, es el aniversario del hundimiento de la RDA, que algunos llaman revolución. Se cumplen 30 años. En otoño la maqueta estará completa de nuevo, pero ahora aquí solo pueden verla en su totalidad en esta foto. La maqueta de la pared de enfrente amplía el enfoque a las áreas del centro de la ciudad occidental. A través de la representación detallada de las estructuras de las manzanas, esta maqueta proporciona una buena visión de los edificios de viviendas en alquiler de estilo guillermino típico de Berlín de la época de la unificación en el siglo XIX, en el que entraré en detalle más adelante. Finalmente está la maqueta táctil para nuestros visitantes con discapacidad visual, que cubre un área más grande. Ninguna de las maquetas que se exponen aquí se aproxima a la verdadera extensión de Berlín. La maqueta táctil tampoco incluye todo el centro de la ciudad dentro del anillo del tranvía. Esta zona se llama la cabeza de perro, debido a su forma distintiva, que es fácilmente reconocible en los mapas de la ciudad y tiene una superficie de unos 90 kilómetros cuadrados, que es solo una décima parte del área total de Berlín. Berlín, en su forma y extensión actual, se remonta a la Ley del Gran Berlín de 1920, con la que la ciudad de Berlín y las ciudades y suburbios circundantes se juntaron en una sola unidad administrativa. Si buscamos el primer emplazamiento de Berlín, no tenemos que ir muy lejos. Está a unos cientos de metros río abajo desde aquí, donde se encuentra el puente de varios carriles de Muldan que cruza el Spree. ¿Alguien de ustedes puede mostrarme el lugar donde estamos ahora mismo? Yo. Aquí. ¿He acertado? Sí. Se desconoce la fecha exacta de la fundación de Berlín, pero las primeras estructuras urbanas probablemente surgieron entre los siglos XII y XIII como asentamientos de comerciantes internacionales. En el lado este de Berlín con la iglesia de San Nicolai y en la isla de Kol en el Spree con la iglesia de San Petri. ¿Pero por qué aquí? El nombre de Berlín, que tiene orígenes eslavos, significa para algunos pantano y para otros lugar seco en el pantano. Cuando se presentaron los planes de reconstrucción de Berlín Oriental en Moscú, la dirección política los condenó abiertamente. Las viviendas para obreros diseñadas por el colectivo de Sharon eran modestas. Las casas unifamiliares con jardín eran burguesas. Las calles de la ciudad eran estrechas. Exigieron una solución representativa basada en el modelo de Moscú, una expresión de las grandes ideas de cambio y progreso social. Se requería una composición arquitectónica que hiciera justicia a la importancia de la capital socialista de Alemania, un centro urbano con grandes ejes y edificios monumentales, y no una arquitectura de bloques a la americana, sin personalidad ni historia. Es decir, una arquitectura de tradición nacional. ¿Pero el concepto nacionalista no estaba irremediablemente desacreditado después del final del nacionalsocialismo? Según la teoría revolucionaria soviética, no. ¿Puedes hacerme la presentación?
¿Ahora? Sí. Es aburridísima. Seguro que no. Dices cosas muy ingeniosas. De una manera tan bonita. Al principio, el palacio se encontraba en el extremo occidental de la ciudad. Pero tras la expansión urbana hacia el oeste quedó situado cada vez más en el centro y se convirtió en el núcleo de la ciudad, referencia para los edificios circundantes y punto de partida de la calle Unter den Linden, la vía triunfalis prusiana. El diseño del barrio del palacio, con la catedral, el Scheuhaus, el Lustgarten y el Altes Museum, solo tiene sentido con el palacio como punto de referencia. La restauración del centro perdido también se usaría más tarde como argumento principal en la discusión sobre la reconstrucción del palacio. El palacio fue destruido en gran parte en la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo secciones que se usaron en la posguerra. Por ejemplo, como salas de exposición. Si el Partido Socialista se hubiera interesado y comprometido, habría sido posible reconstruir el palacio, como demostró la reconstrucción en el oeste del destruido Palacio de Charlottenburg. Pero el plan de urbanismo de Berlín Oriental contempló la construcción de un lugar de reunión en la ubicación del palacio que, según Walter Ulbricht, reflejase la lucha y la voluntad de reconstrucción del pueblo. Y así, en otoño de 1950, a pesar de numerosas protestas, se volaron los restos del palacio y se rumoreaba que también querían volar la catedral. El solar que quedó vacío se rellenó a principios de los años 70 con la construcción del Palacio de la República, un engendro surrealista para una localización tan céntrica, al menos para el ojo experto occidental, que causaba el dolor imaginario de una amputación violenta. ¿Puede alguien de ustedes indicar el lugar donde una vez estuvo el castillo? ¿Usted, tal vez? ¿Quién, yo? Venga conmigo. Le ayudaré. ¿Qué? ¿Alguna idea? Allí. No está mal. Después de la reunificación se abrió un proceso de discusión sobre qué debería ocupar esa plaza en el medio en el futuro. En 2002 el Bundestag votó por un nuevo edificio con la reconstrucción de la fachada del palacio. La reconstrucción del palacio hay que agradecérsela en realidad a un truco de magia. En 1993, la Asociación para la Reconstrucción del Palacio diseñó una simulación de las fachadas a tamaño natural para ofrecer a los berlineses y berlinesas una reproducción exacta de la pérdida de su antiguo centro. Y tuvo éxito. La opinión pública se inclinó a favor de una reconstrucción histórica exhaustiva del palacio, el denominado Foro Humboldt del futuro, que servirá principalmente para fines museísticos. La arquitectura moderna nos enseña que la mejor forma de desarrollar un edificio es hacerlo en función del uso para el que se desee. La forma sigue a la función. Ahora en el centro de Berlín hay un museo construido en el siglo XXI con la forma del Palacio de los Soberanos del siglo XVIII. Lo engañoso de esta tesis es que en el fondo no supone ninguna diferencia, lo que casi equivale a afirmar que el progreso es imposible. Toda una declaración, nos guste o no.